Bueno, Silvia, vamos a hablar de esta fantasía del amor romántico, que suena un poco difícil para una psicoanalista que se meta a hablar, y una persona que se dedica a psicología cultural, que hable del amor romántico. ¿Esta imagen de la pareja Disney sigue apareciendo o es una caricatura que estamos haciendo nosotros? Ambas cosas, sigue apareciendo y es una caricatura y cada vez se convierte más en una caricatura. ¿Por qué? ¿Qué dirías tú? Yo diría que el amor romántico es una invención, además muy reciente. El matrimonio o la pareja en la Edad Media consistía en quién se queda con las cabras que tenemos o quién se queda con la tierra que tenemos, y la mujer terminaba siendo una moneda de cambio en esa transacción. Entonces, que existiera amor dentro de esa unión, pues era realmente casi que un accidente. ¿Lo ubicas en siglo XVIII, romanticismo alemán, o dónde ubicas esa aparición del amor romántico? Sí, es más bien en el siglo XVIII cuando comienza a haber esta urbanización de la vida y cuando la gente comienza a pensar que construir la vida es un proceso de desarrollo en donde se pueda tener un ascenso social, y dentro de ese ascenso social entra la idea de pareja. ¿Con quién quiero estar para ser una persona mejor o diferente? Pero sin embargo, ese amor romántico que tenemos nosotros aquí en Colombia no creo que tenga mucho de romanticismo alemán. ¿Qué tanto crees que influye ese modelo de crianza, esas expectativas de la mujer urbana y de la mujer rural en Colombia, que son muy distintas? ¿De dónde vino esa romantización? ¿Cuál crees que ese elemento cultural que genera como una magma inicial llena de mitos? Creo que también ese romanticismo que venía de Europa se juntó con unos ideales cristianos en Colombia y con unos ideales culturales que pretendían mantener unas jerarquías sociales y unas jerarquías de género, en donde las clases populares siguieran sosteniendo a las clases altas y las mujeres siguiéramos sosteniendo pues el poder de los hombres. Colócame esto más tierra a tierra. Porque no estamos en clase en la universidad. Ese rol de la mujer, ¿dónde aparecería esa caricatura? Porque, no sé, obviamente cuando uno habla es muy diferente la mujer urbana colombiana a la mujer rural colombiana. Si tú dices una mujer en una vereda en Caquetá. El romanticismo legitima unas formas de sumisión. Simplemente cuando existe la idea de que se tiene que dar todo por el otro, hace que la persona esté mucho más dispuesta a olvidarse de sí misma. Esa idea de la entrega, ¿cómo aparece la carga de la mujer que se entrega para cumplir el ideal? Aparece en una relación sistemática de que los hombres tienen ciertos privilegios, muchos privilegios económicos, políticos, y la mujer tiene que de alguna manera siempre sostenerlo eso a lo largo de toda su vida y en todo el ciclo vital del hombre. Entonces, desde la forma en que trata diferente a los hijos hombres y a las hijas mujeres, por ejemplo, es muy frecuente que los niños varones vayan a la escuela mientras sus hermanas se quedan haciendo el oficio en la casa, y que el hombre tenga muchas libertades de tiempo, de espacio, incluso de diversión, mientras que la mujer tiene doble jornada. Eso es típico en zona urbana y en zona rural y incluso en diferentes clases sociales en Colombia. Y lo que han dicho y se le atribuye a varias antropólogas y sociólogas, de que machismo se escribe con M de mamá. Claro, porque de todas maneras esa sumisión y esa renuncia a la propia vida se hace a costa de una legitimación y de una autolegitimación. Si uno hace eso toda la vida, pues es insoportable que la hija de uno venga a revolcar, a cuestionar lo que uno ha hecho toda la vida. Háblame, y por eso se vuelve a imponer. Esa autolegitimación, pónmela en términos contemporáneos que te pueda escuchar cualquier persona. Porque estoy de acuerdo, es que realmente a ver, uno podría decirlo con todo lo inexacto que suena en valorar el ser mártir, la valoración de la mujer mártir. Cumplo el ideal porque me martirizo, cumplo el ideal porque doy la vida por mi familia y mi familia se mantiene
porque yo me sacrifiqué, que no está en el otro lado de la idea de que a la mujer se le acaba el matrimonio, ella fracasó el matrimonio y eso no se predica en masculino. Claro, hay siempre unas narrativas. El lenguaje nos marca y esa forma de hablar de los roles de género se transmite y se transmite de manera rígida. Si uno se sale de ese formato, de esa escritura de las identidades, está rebelándose no solo contra su madre, contra su abuela, contra sus tías, contra las vecinas, contra todas esas mujeres que sostienen una identidad desde esa narrativa. Entonces, por eso muchas veces socialmente es tan peligroso y tan complicado cambiar esos roles, porque uno está cuestionando a los demás. Déjame te pregunto una cosa que puede ser bastante chocante. ¿Esa narrativa dónde está ahora? ¿Dónde está ese magma cultural? O te lo digo de frente, la narrativa de la mujer liberada que no depende del hombre renunció a afirmarse en el reggaetón. ¿La mujer en el reggaetón no volvió a ser la mujer que se entrega al hombre? Claro, claro, de todas formas. Y así como hay formas de rebelión dentro de los grupos femeninos, hay siempre formas de resistencia que vienen de muchos lados, incluso de lados muy banales, como puede ser la música, la moda, la estética en general. Y en Colombia, como en los años 80 y en los años 90, estuvimos tan marcados y todavía lo seguimos estando por el narcotráfico. El narcotráfico tiene una lógica de dominio muy fuerte. Y esa lógica también fue una especie de regresión de mucho terreno labrado en los derechos de las mujeres y en la liberación de las mujeres. ¿Y esa mujer ideal del traqueto, no la estamos viendo otra vez? Claro, claro, porque como lo sabemos, el narcotráfico nunca se fue, se reencauchó. Ya no tenemos los grandes narcotraficantes como Pablo Escobar que dominaban una ciudad entera, sino pequeños narcotraficantes que de todas maneras siguen vendiendo esa lógica de que con la plata todo se puede comprar, incluso las mujeres, y no cualquier mujer. Una mujer que llene esos ideales tradicionales de sumisión y de sostener el placer de los hombres. Entonces ahí es muy complicado porque por un lado tenemos grupos fuertísimos tratando de reivindicar otra forma de ser mujer, pero por el otro lado muchos grupos tratando de hacer resistencia. Silvia, suena muy cliché decir que tú eres feminista. Yo diría que tú eres una mujer profesional, y diría que eres una persona. A mí no me gusta eso, pero digamos caricaturescamente alguien podría verte como no, una feminista. ¿Cómo vería una feminista que han pasado 50 años y si tú ves un video de reggaetón, la mujer cambió de ser la mujer sometida a la mujer producto? Ayúdame a entender eso. A ver, hay como dos partes en tu pregunta. Yo diría que sí, que es difícil describirme como feminista porque hay muchos feminismos. Sí. Yo creo que el feminismo, sobre todo para mí, es una forma de hablar de los roles de género de una manera distinta, en donde no una persona por su género o por su orientación sexual no tenga necesariamente que tener un rol determinado dentro de la sociedad, sino que tenga todas las libertades para elegir su vida. Y la segunda parte de la pregunta, claro, pasamos de ser la mujer sumisa a la mujer objeto, es lo mismo, ¿sí? De todas maneras, dale, cuéntame esto. Tiende a ser una mercancía. La mujer en la Edad Media, pues estaba un poco más maquillado por una legitimación religiosa, política, económica. Hoy en día es más como una lógica mercantilista. Cómo la mujer se puede hacer más bella, cómo se puede transformar más su cuerpo, porque además en eso las intervenciones estéticas, incluso de la medicina, están presentes. Cómo podemos poner el acento en su cuerpo para poder venderlo. Déjame decir algo provocador. Ese discurso de la mujer empoderada a veces no acaba siendo la mujer que se interviene para ser objeto.
No estoy hablando de la mujer empoderada intelectual, estoy hablando de la mujer que dice, yo sola, yo me levanto, yo tal cosa, pero yo me opero, yo me modifico y respondo a las reglas del mercado. Claro, claro. Muchas veces ese empoderamiento que durante la primera, segunda, tercera ola del feminismo se luchó para poner el acento en lo intelectual, en los derechos civiles, en los derechos al acceso al mercado laboral, comienza a diluirse en una idea de la única manera que hay de que una mujer produzca es a través de su cuerpo. Y entonces el empoderamiento es solamente a partir de la transformación de su cuerpo. Entonces es como... Siendo un derecho, sin embargo, ¿no? Sí, sí, claro, pues una mujer perfectamente puede empoderarse buscando nuevos espacios laborales, buscando nuevos horizontes intelectuales y, ¿por qué no?, haciendo intervenciones estéticas. El problema es reducirlo a la intervención estética. ¿Cómo dirías que es la relación con el cuerpo que ha evolucionado entre la primera y la segunda y la tercera ola del feminismo? La relación de la mujer con el cuerpo, esto que destacabas del carácter intelectual, cuando ahora también nosotros tenemos que reconocer, hay todo un debate sobre eso, y es la mujer que dice, bueno, yo voy a tener OnlyFans, porque OnlyFans es la forma de mantener a mi familia y yo tener el control. Wow, la pregunta del cuerpo en la primera, segunda y tercera ola del feminismo da para un doctorado, pero yo diría, primera ola, derechos civiles. Sí. Es mi cuerpo me sirve para trabajar, mi cuerpo me sirve para poder tener posesiones y administrarlas bien. Sí. Y yo puedo representar a una sociedad, yo puedo estar en instancias políticas. Entonces ahí, claro, comienza a transformarse, comienza a tener el cuerpo de la mujer presencia en lo público. Segunda ola, es años 60, llegan los medios anticonceptivos, que yo creo que ese fue el mayor impulso del feminismo, y es mi cuerpo no solo sirve para reproducir humanos, sino para hacer otras formas de producción. Y en cuanto la sexualidad se separa de la reproducción sexual, pues ya la mujer puede entrar definitivamente al universo de lo público. Y tercera ola, comienzan todas estas nuevas voces de lo femenino y además también de lo masculino. El feminismo comienza a ser parte de todo un discurso de género que además incorpora feminismos negros, feminismos indígenas, el lugar de subordinación de la mujer tradicional, también ahí comienza la discusión, está marcado por su clase social, por su etnia, por su origen histórico y geográfico. Y entonces comienzan a haber una cantidad de cuerpos que comienzan a hacerse divisibles y se comienza a hablar de los derechos de sus cuerpos y de las vulnerabilidades de sus cuerpos. Hablamos otro capítulo del doctorado, cuando aparece la posibilidad de disociar la relación sexual, el coito y el sexo, también cae la representación de el sentido tradicional del matrimonio como lugar para la reproducción y para la crianza de los hijos. La relación de la mujer con el cuerpo, con el sexo, y bueno, y es esa situación con la necesidad de procrear, como sentido de la mujer. Si no estás completa porque no tienes hijos. ¿Qué pasa ahora? En efecto, una tesis de doctorado, fue varias tesis. Mira, ahí tengo share height. Claro. Sí. Te lo traigo. Claro, es toda una transformación que se comienza a hacer sobre dónde está el goce para la mujer, dónde está la satisfacción para la mujer. Acabamos de abrir un capítulo de tesis, pero sí. Y sí. Claro, tradicionalmente se había vendido en la narrativa social que el goce y la felicidad de la mujer estaba en la sumisión y el sacrificar la vida por los demás dentro del círculo familiar.
Y al separar la sexualidad de esto, de este sostén afectivo material de la familia, comienza a desarrollarse como esa idea de que la sexualidad es un lugar de desarrollo personal. Y ahí también comenzamos a tener... Oye, pero perdóname, no puedes hacer solamente la afirmación, la sexualidad como lugar de desarrollo personal y seguir para adelante un poquito. Porque este es el foco de Cher, que además esto es súper escandaloso en su época. Claro. Y todavía, ¿no? Yo de vez en cuando, cuando estoy hablando con alguien, abro cualquier página y uno dice, ¿esto cuándo crees que lo escribieron? Y fue hace mucho rato. Uh-huh. ¿Por dónde te dirías? El descubrir la sexualidad como lugar de desarrollo personal. Pues es que eso es como descubrir un universo nuevo, es como el descubrimiento de la microbiología, porque era un universo del que históricamente nunca se había hablado, que hubiera siquiera la posibilidad de pensar el orgasmo en la mujer o la satisfacción sexual en la mujer. En el siglo XIX, William Acton decía que la mujer, afortunadamente para ella, no tenía ningún sentido del deseo sexual, ¿sí? Y que había unas pocas que por ahí sentían orgasmos, pero eso era cuando menstruaban y generalmente eran ninfómanas, ¿sí? Era lo que decía, finales del siglo XIX. Entonces, Silvia, ¿y esto no pasa también ahora con esa... ¿No sigues escuchándolo de vez en cuando? La idea de que la mujer, si desea, es una mujer reprobable moralmente. Claro, eso sigue vivo. ¿Se han pasado 2 siglos y seguimos en la misma? Sí, claro. Entonces, 60 años después de Acton aparece, o 70 años después de Acton aparece una píldora que hace posible decir sí, las mujeres sí desean sexualmente y pueden ser activas sexualmente y buscar un desarrollo personal en esa exploración de la sexualidad. Y esto además no solo va contra los médicos del siglo XIX, sino con toda la tradición judeocristiana que haya puesto a la mujer en el lugar de la madre como única posibilidad de identidad. Entonces esto abre una cantidad de posibilidades, pero también una cantidad de problemas. Bueno, y acabas de tocar un punto de la tercera ola del feminismo y las sociedades tradicionales que están actuales y que todavía restringen a la mujer cuando está menstruando, ¿qué hacemos? El debate entre la tradición cultural que está tan valorada ahora y algunas cosas que tú dirías, ok, todas las cosas porque sean antiguas se pueden mantener. Pues eso es bien problemático porque además... Pues si lo que pasa es que se idealiza mucho desde el mundo occidental como esa tradición, pero también creyendo que todo lo que se supone que es tradición está intacto y resulta que no. Ok, acabas de mencionar acabas de insinuar esto que pasó con la BBC y el tema de la castración femenina que pasaba aquí en Colombia, ¿no? Y sigue existiendo, la mutilación sexual femenina sigue existiendo en Colombia y en muchos lugares del mundo como una forma de dominación. Pero te voy a dar un ejemplo. Nosotros con Ángela Santamaría trabajamos con la comunidad Wiwa. Sí. Y algo que se supone que está en la ley de origen es que frecuentemente las niñas desde muy jovencitas se casan con hombres muy mayores. Pero en el trabajo espiritual que se ha hecho, hemos ido adelantando diálogos con estas mujeres y ellas han dialogado cada vez más con sus mayoras y han descubierto que eso no es parte de la tradición, que eso en realidad es una cicatriz de la violencia de los años 50 traída por los blancos. Y entonces lo que sucedía es que como los blancos agarraban y buscaban a las niñas para violarlas y para quedarse con ellas, comenzó la comunidad a acomodarse, un acomodamiento caótico, y fueron los mismos hombres de las comunidades los que comenzaron a acceder a las niñas muy temprano. Hay paralelismo con la situación de los emberas, ¿cierto? Ahí me cortas, porque los emberas no conozco la tradición. Pero se ha encontrado algo similar, que hubo una incorporación que se reconocía como parte de la tradición y resulta que era una incorporación reciente y que se naturalizó y se convirtió en... Pero digamos, es un debate
del tercer feminismo, porque fíjate que lo mencionábamos al inicio y suena como, ay, el feminismo que está por allá, y resulta que el tercer debate bueno, nos tendríamos que meter con la mujer afro, 50.000 cosas, pero no podemos hablar de todo hoy. Me encantaría que toda esta cantidad de hilos que hemos dejado del doctorado los retomemos en otro momento, pero me gustaría que volviéramos a lo que más frecuente vemos, tanto tú como yo, que aunque tengamos trabajo en las comunidades y tengamos estas zonas, que es la mujer urbana, que uno pensaría que es una mujer ya autónoma e integrada. Y esta es una afirmación ingenua. Claro, súper ingenua, porque además yo lo veo todos los días en mi consulta. Tenemos mujeres que son la primera generación, por ejemplo, de mujeres que llega a una universidad. Sus madres, muchas tienen escasamente el bachillerato, incluso escasamente la primaria. Entonces, son mujeres que tienen que hacer una vida profesional, pero además tienen también esa consigna de que tienen que estar en pareja y que tienen que tener hijos. Y su referente femenino son mujeres que no vivieron lo que ellas viven, no tienen que producir un salario, no estuvieron enfrentadas a la vida universitaria, a hacer todas las cosas que además en la vida urbana se tienen que hacer, estar bonitas, ser interesantes, leerse 10 libros al año. Y entonces están con ese peso, esas consignas sociales con referentes femeninos que no tienen nada que ver con su vida. Por ejemplo, alguien que fue a la universidad, que está trabajando exitosamente en una empresa, pero no se siente feliz, no se siente plena, porque hay como un trasfondo de la narrativa de su familia, que es que toca estar casada. Así su mamá esté casada con un alcohólico, haya tenido 1000 problemas en el matrimonio, como que de todas maneras ese referente de que hay que estar dispuesto para los demás le sigue pesando en el fondo a esta mujer. Es como el caso típico que yo oigo en consultorio, y el malestar que siempre veo es esa gran dificultad en hacer esa transacción entre la vida que debo tener y que quiero tener y lo que está como referente de lo que es ser una mujer, y cómo se chocan permanentemente, y finalmente a la persona le cuesta mucho trabajo saber qué es lo que quiere. Esta mujer le cuesta mucho trabajo conectarse con su propio deseo. Silvia, tenemos que ir cerrando. Esto suena muy limitado, pero es importante. 3 líneas hacia donde va ese descubrir que tú decías de la mujer que no sabe lo que desea y que acude a consulta. Y en este caso la mujer urbana, porque si nos metemos en la mujer rural colombiana, pues ahí sí tendríamos que grabar 2 horas más. La mujer urbana colombiana que no sabe lo que desea. ¿Cuáles dirías tú que son 3 o 4 líneas hacia las cuales deberíamos trabajar? Bueno, hablar de la historia familiar. Ahondar en eso y tratar de encontrar de que la mujer encuentre en sus abuelas, en sus tías, en sus madres, en sus hermanas, cuáles son esos referentes femeninos que están presentes, que pueden jalonar su deseo y cuáles no. Me encanta que mencionas eso. Me traje un libro, no sé dónde lo tengo ahora como siempre, me traje un libro aquí está, que me encantaría, que es el tema de redescubrir también y de poner en contacto esos 2 caminos, y es El pueblo wayuu y su entorno, pero escrito por una antropóloga y socióloga del Cesar. Y me pareció genial porque es como esa lectura de la mujer y de también esa parte de nuestra historia. ¿Cómo lo conectarías con la mujer contemporánea? El libro a mí me encanta, estoy enamorado de ese libro. Pues mira, el pueblo wayuu es un pueblo que supuestamente es un matriarcado, pero que sostiene muchas formas de patriarcado también y de machismo. Entonces, yo creo que tanto los pueblos ancestrales como nosotros en las urbes estamos tratando de hacer esa transacción de qué es realmente un espacio para el desarrollo personal de las mujeres y qué sigue siendo una forma de sumisión y una forma de desconexión entre lo femenino y lo masculino. Entonces ese es el reto,
tratar de encontrar puntos de contacto, porque yo lo que veo es que históricamente en el siglo XIX en las sociedades urbanas hubo una separación radical, un poco por la industrialización. La mujer se quedaba en la casa, el hombre se iba para la industria, y ahí las diferencias de género se hicieron súper radicales. En los pueblos aborígenes eso no sucede, porque todo el mundo, cuando se siembra, todo el mundo tiene que ir a sembrar, todo el mundo tiene que ir a recoger. Claro, las mujeres siempre recogen más y tienen que llegar a cocinar, pero hay, digamos, puntos comunes. Entonces, y eso toca, la historia de la humanidad es renegociar esos puntos comunes y esas formas de contacto y de comunicación entre lo femenino y lo masculino. Y a veces no se queda corto, digamos, la teorización norteamericana y europea al utilizar los mismos términos cuando, por ejemplo, hablamos de qué significa el machismo, qué significa una mujer femenina wayú, qué significa un rol wayú. Claro. ¿Cómo trabajar para que necesitamos un lenguaje común para poder hablar entre nosotros? Pero igual el discurso universitario es un discurso urbano. Claro. Y un discurso que pretende una cierta objetividad. Y eso nos lleva a utilizar constructos que no son tan traducibles. ¿Cómo podemos llegar a resolver eso? Eso, ahí sí me vuelvo psicoanalista. Y eso se hace en el 1 por 1. ¿Sí? Cada quien hace un trabajo muy minucioso de observación de su propia historia y de ver qué le sirve y qué no le sirve. ¿Sí? Incluso en comunidad, eso lo hacemos. ¿Sí? Cuando trabajamos con Ángela Santamaría y su equipo con la comunidad Wiwa, esa es la gran transacción. Lo femenino y lo masculino en esa comunidad tiene un origen común, y hay una idea de que sin lo uno y sin lo otro no hay equilibrio. Lo que pasa es que todos los días es una comunidad que ha vivido un montón de traumas, y todos los días hay un reto para lograr ese equilibrio. Entonces eso sí es de cada comunidad y de cada sujeto, pero de un trabajo permanente de equilibrio y de pensar en la historia. Segundo reto, segundo y tercer reto, porque vamos abriendo ventanas del doctorado muy complejas. Algo muy sencillo, y es que yo veo que las mujeres en especial, y todas las personas en este mundo moderno urbano, nosotros dormimos muy poco. ¿Sí? No, de verdad el trastorno del sueño es algo permanente en la consulta. Sí. Y además hay una banalización de eso. ¿Cómo puedes tener una vida en donde pienses por dónde está tu deseo si duermes 4 horas diarias? Eso es Me encanta este aterrizaje en la vida real. ¿No? Conceptualización contemporánea, hay que dormir más. Pero de verdad no funciona. Las sinapsis no se dan cuando uno está cansado de esa manera y agotado. Y también minusvaloramos mucho el tiempo libre. ¿Sí? Me encanta que lo menciones. Echar globos es absolutamente necesario. Aburrirse es absolutamente necesario para saber dónde está el deseo de uno. Si uno está ocupando permanentemente su mente y estimulando sus sentidos, no hay manera de saber para dónde quiere ir, sino para dónde quiere ir el otro. Por ejemplo, ese es el juego de las redes sociales. Uno ve todo el día para dónde va el otro y se angustia de que uno no está en la playa tomando caipiriña o está dictando la conferencia en Noruega. En Noruega, ¿sí? Entonces... ¿Cuándo será que nos daremos cuenta que las redes sociales son mentiras? Son una versión de la realidad muy editada. Muy edulcorada y muy peligrosa. Pues sí. Por eso se escondieron esos resultados horrorosos que el mismo Instagram hizo hace unos años y que escondieron de que era un peligro para la salud mental y sobre todo para la salud mental de las mujeres jóvenes. Y eso es algo de lo que como que salieron esos resultados y nadie se escandalizó absolutamente, porque es toda una generación de mujeres que está absolutamente frustrada con lo que es y ha perdido su capacidad de soñar y de encontrar y siquiera un espacio para preguntarse por su deseo. Y también entender que la vida normal no es como la de Instagram.
Silvia, tenemos que hablar mucho más. Nos quedó, luego te presento a esta antropóloga Por que favor. me ha encantado, Cecilia Schumacher, me ha encantado el texto y bueno, y Sher Haidt, que yo la amo, me parece espectacular lo que hizo y que uno dice, bueno, en este mundo de que todo tiene que ser contemporáneo se nos olvida leer gente que fue de verdad una revolución y que ayuda y que bueno, y que tanto trabajo hay por hacer, porque fíjate que hablamos de esas 3 olas del feminismo y parecería que tenemos que volver a retomar cosas de la primera, ¿será? Probablemente, claro, porque pues si tú tienes un Estados Unidos donde los mínimos derechos sexuales y reproductivos se desbarataron de un momento a otro, pues tenemos toda una generación de personas que no van a tener acceso a estos derechos y que por supuesto su presencia en el mundo público va a disminuir. Entonces hay un gran retroceso y un gran peligro para los derechos de hombres y mujeres. Silvia, muchísimas gracias. Bueno, seguiremos viéndonos. a ti, Leonardo. Hasta luego.